para que pueda decir: lo he vencido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Viviendo ya así en nuestro itinerario cuaresmal, la segunda semana, seguro ya sus rostros mostrarán tanta penitencia y ayuno que estamos haciendo, ¿verdad? Pidamos al Señor aprovechar, como dice, este momento oportuno para poder vivir la gracia del arrepentimiento y la conversión, sobre todo en nuestra Eucaristía, y para que estemos dignos en su presencia, reconozcamos que somos pecadores. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, guarda con amor constante a tu iglesia, y ya que la naturaleza humana es frágil sin ti, presérvanos siempre del mal y llévanos por las sendas de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. No hay testimonio sin una vida coherente. Hoy no se necesitan tantos maestros, sino testigos valientes, convencidos y convincentes, testigos que no se avergüencen del nombre de Cristo y de su cruz. Escuchemos con el corazón. Lectura del libro de Isaías. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Pero si rehúsan a hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada, porque ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. Juntos. El que sigue buen camino gustará la salvación de Dios. No te acuso por tus sacrificios,
Tus holocaustos están siempre en mi presencia, pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. El que sigue buen camino gozará la salvación de Dios. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? Tú, que aborreces toda enseñanza y te despreocupas de mis palabras. El que sigue buen camino gozará la salvación de Dios. ¿Haces esto y yo me voy a callar? ¿Piensas acaso que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara. El que me ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad. El que sigue buen camino gozará la salvación de Dios. El que sigue buen camino gozará la salvación de Dios. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar también doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que sirve, pero el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Isaías entonces nos presenta una queja del Señor y nombra a Sodoma y Gomorra. Ya en tiempos de Isaías no existían más Sodoma y Gomorra. Eso había pasado en tiempos de quién. A ver, ustedes que leen más la Biblia que yo. ¿En tiempos de quién? De Lot, sobrino de Abraham, ¿verdad? Fue en ese tiempo. Por lo tanto, les ponen como ejemplos de los que fueron castigados por sus pecados. Por eso también
pues se va a llamar a la Roma imperial la Sodoma o Gomorra. Pueblo mío, sal de ahí, por eso van a decir. Entonces el Señor pues les pide que escuchen lo que ellos dicen, sobre todo las enseñanzas del Señor, y llama al arrepentimiento, a la conversión. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien y busquen el derecho. Socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. En otra parte Isaías va a decir, este es el ayuno que a mí me gusta. Que le den de comer al hambriento, que se encarguen del huérfano, de la viuda, que liberen a los oprimidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice así el Señor: vengan y discutamos, o sea, vengan, vamos a hablar un poco, vamos a poner en claro las cosas. Y entonces dice el Señor: aunque tus pecados sean rojos como esa escarlata, yo te limpiaré y te dejaré blanco como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán blancas como la lana. Si es que están dispuestos a escuchar, así serán bendecidos. Comerán los bienes del país, pero si rehúsan hacerlo y se rebelan, serán devorados por la espada. Ya lo había dicho Moisés, cuando presentó, ¿verdad?, al pueblo de Israel las 2 tablas donde contenían los 10 mandamientos. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú elegirás qué seguirás. 2 caminos, uno te lleva a la vida y el otro te lleva a la muerte. Y todo Israel a una sola voz exclamó, dice: nosotros seguiremos al Señor Yahvé Sebaot. Pero al final sabemos que no fueron fieles. Muy bien, el Señor nos invita. Por eso Jesús inicia también su vida pública después del bautismo, llamando al arrepentimiento y a la conversión. La Iglesia también ve la necesidad de que nosotros siempre estemos en esa actitud de arrepentirnos y de convertirnos. No digan yo ya me convertí, porque nadie se convierte de la noche al día, ¿verdad? Sino que dura toda la vida el proceso de la conversión. Y Jesús sí lo que nos pide diariamente es el cambio en la actitud, dice Pablo. Procuren, hermanos, vivir de acuerdo a la vocación a la que han sido llamados, de acuerdo al evangelio que ustedes han creído, para no desprestigiar la obra del Señor. ¿Qué quiere decir? San Pablo, como todas sus comunidades, él va a fundar en un ambiente pagano, donde la vida era desordenada. Las comunidades cristianas empiezan a destacar primero por su sencillez, por la fuerte fraternidad y porque empiezan a vivir moralmente una vida ordenada. El que robaba deje de robar, el que mentía deje de mentir, etcétera, etcétera. El Señor quiere que nosotros así tratemos en nosotros de poner nuestra parte, como tuve varias ocasiones y seguro que ustedes habrán encontrado, ¿verdad?, quien les pregunte si ya fuiste salvo, ¿verdad? Y que me estaba contando un joven, ¿verdad?, que se enamoró de la hija de un pastor y que todo el tiempo que llegaba a la casa le hinchaban con eso de que él tenía que ser salvo y que él tenía, bueno. Y entonces un día que estuvieron así hablando, pues se sienta el pastor muy serio y le dice:
bueno, vamos ya a poner las cosas en claro, porque mi hija no quiero y no va a hacerse jamás católica. Y nosotros queremos que vos seas salvo. Y le dice él, ¿y vos ya sos salvo?, le pregunta al muchacho del pastor. Y yo ya soy salvo, le dice. O sea que vos mismo te pusiste como juez y te declaraste salvo, le dice. Porque eso es, como dice San Pablo, le dice él, bien fundamentado porque leía, se informaba. San Pablo dice, procuren su salvación con temor y temblor. Dios es el que te salva. Y por eso San Pablo dice, corramos la carrera, pero no para ganar una corona que se marchita. Y cuidemos, dice, que haciendo la carrera no quedemos descalificados. Por lo tanto, entonces, Jesús nos propone a nosotros ese proyecto en el cual nosotros pongamos nuestra parte. Por eso Santa Teresa dice que al comienzo el Señor es golosinero, nos regala ese gusto por la oración, por el grupo de oración, por visitar el Santísimo, por rezar el rosario, por leer la palabra de Dios, etcétera, los sacramentos. Después el Señor te saca, ¿verdad? Y empiezan mucho como la semilla que cayó entre piedras, dice, son aquellos que apenas aparecen los problemas, desaparecen, no perseveran. Entonces, dice Santa Teresa, es el momento en que Dios nos pide vivir por Dios y no por las golosinas de Dios. Por eso allí es fundamental aferrarse a la práctica de las virtudes. Y con paciencia, dice, a su debido tiempo el Señor nos va a socorrer. Por eso aquí nos dice, ¿verdad? Si tus pecados son como escarlata, yo te blanquearé. Pero, como dice Jesús, por escuchar su palabra y ponerla en práctica. Muy bien. En el Evangelio encontramos, ¿verdad? Y es fundamental para nosotros una actitud que hoy escuchamos también mucho en nuestro Santo Padre Francisco, el Papa. Los nuevos fariseos. Él, cuando se dirige a la curia romana, le da unos, ¿verdad? En el primer mensaje por Navidad que les dio a la curia romana, les hizo una llamada de atención, pero terrible, porque en tiempos del Papa Benedicto, la curia romana estaba muy dividida por los grupismos y por la competencia, quién manda más entre ellos, ¿verdad? Y entonces el Papa, que ya por su edad, por su enfermedad, etcétera, vio que la cosa era demasiado ya, dijo, entonces muy bien, ya que encendieron ustedes el fuego, les pongo en la mano a cada uno, vean lo que hacen, se queman o solucionan el problema. Y es cuando aparece el Papa Francisco, que empezó a poner cosas así que nunca se hacía, como empezó a llamarles la atención a los cardenales, les sacó privilegios, les disminuyó el sueldo y muchas cosas que le empezaron a picar a muchos, ¿verdad? Y así entonces Jesús habla sobre una actitud que encontramos y en un ambiente espiritual sobre todo. En los evangelios, los grupos religiosos predominantes de la época de Jesús, a ver, ¿recuerdan ustedes algunos grupos del tiempo de Jesús? ¿Cómo se llamaban los que tanto hablaban y después no hacían lo que decían? Los fariseos, los saduceos, ¿verdad? Los escribas, los levitas, los sacerdotes de la ley antigua. Muy bien. Dice, ellos ocupan la cátedra de Moisés. O sea, se creen dueños de lo que Moisés dejó
y trataban de enseñar, ¿verdad? Habían muchos maestros. Así como Pablo también dijo, si hay para gloriarse, yo me puedo gloriar, porque yo soy judío de nacimiento, hijo de judíos y de nieto de judíos, etcétera, etcétera. Y también porque fue Gamaliel mi maestro, en su época, uno de los más grandes maestros de la fe en Israel. Y él se formó allí. Y entonces, San Pablo, que tenía lo en primer lugar, algo muy fuerte en él, era su mal carácter. Ahí tenemos un santo patrón para lo que son pirebaí, intolerante, impaciente, yuruti, impulsivo, ¿verdad? Eso que no tienen ustedes, por suerte. Ahí lleva. Le llamó la atención a Pedro porque no disculpó que Pedro hiciera algo, y en público le corrigió. Bueno, entonces, pues, creían dominar todo. Pama, me decía una vez una señora ya de edad, y yo salía justamente para pasar al templo para celebrar la misa, y buen día pa hice la bendición, hice pa esa paja sobre amba esa pa cojina cara hijas a Pepe copona, pero ambas pa hice amba con la embajada se suja 2:06 en día la misa na conseguí en 10 amba eres viejo católico va en sí en goi carai va ni confirmado ore coro mendato pa ore amba eres ganando 6 porque he que oye qua pama ay pues peta se ne y diga qua pa. O sea, que algunos ya se la dan porque ya creen que ya lo saben todo. Una actitud que San Pablo también va a luchar mucho en él, la soberbia, por el mucho saber. Entonces Jesús, vean cómo no forma ningún grupo rebelde. No le dice a sus discípulos, ustedes mismos vayan y no. Cuidado. Jesús respeta lo que ya está instituido por Dios, lo que ya está estructurado a nivel de historia, de sociedad, de religión. Jesús no le dice a sus discípulos violen todo eso, no. Y esto yo uso mucho también, cuando seguro que a ustedes también le van a decir, con respecto a los escándalos que suceden en la iglesia. Me decía una vez una señora, ¿qué le puedo decir yo a las personas que de repente dicen, pero vos creés todavía en los sacerdotes? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, Jesús les dice, ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras porque no hacen lo que dicen. O sea, por más pecador que sea, hagan lo que ellos les dicen. Si va para tu bien, si va para tu salvación. Pero no imites lo que ellos hacen, porque todos vamos a tener que dar parte delante de Dios individualmente. Vos no te vas a ir delante de Dios para que Dios te empiece a jugar por los pecados de tu marido, por ejemplo, no. O por los pecados de tu esposa, no. Cada uno delante de Dios tendrá que rendir cuenta de lo suyo. Dice en Apocalipsis, miren que vengo y traigo en mi mano mi salario y daré a cada uno según sus obras. Miren cómo Jesús le forma a sus discípulos para que respeten lo que ya Dios estableció en su pueblo. Por lo tanto, hagan. Si ellos les dicen, hagan. Pero no copien lo que ellos hacen. Porque no hacen bien, no hacen lo que tienen que hacer. Atan pesadas cargas, difíciles de llevar que ni ellos mismos pueden cumplir sobre los demás. Así pues, ellos no quieren moverlas ni siquiera un dedo.
Y ellos no hacían. Después dice, les gusta hacer las cosas para que les vean. Agrandan las filacterias. El judío piadoso para rezar usa unas ropas, unos elementos especiales. Primero, antes de ponerse, se ata en la cabeza. Primero aquí hay como una cajita de cuero con salen unas cosas de cuero bien largas que después la van atando por los brazos, en los dos lados de los brazos. Eso se llama filacterias. Y aquí tienen el Shema Israel, Elohim Echad, Elohim Echad. El Señor es uno, solo a Él adorarás. Luego tienen el kipá, ese gorrito. Y luego tienen otra vez el talit, que viene a ser el velo largo, ese con rayas azules que solemos ver, que se ponen para poder orar y se cubren todo con eso, ¿verdad? Y después tienen unas ropas y cuelgan unas tiras con nudos. Entonces todo lo hacen para llamar la atención, dice. Me hizo recordar esto también, algo que en su tiempo, allá cuando teníamos las reuniones en el Perpetuo Socorro, el padre Andrés decía, justamente ayer me vino llegando una pobre mujer que era una santería andante. Tenía su escapulario, tenía esto, tenía lo otro, dice, todo lo tenía encima. Por lo tanto, como que, o llamando la atención, ¿verdad? Y así, pues, Jesús dice, les gusta llamar la atención y les gusta ocupar los primeros lugares. Yo soy el coordinador acá y nadie hace nada así, es que yo no le permito. Eso no escuchan ustedes en su grupo de oración y eso no escuchan ustedes por su parroquia, eso, ¿verdad? Capilla Yara, parroquia Yara, liturgia Yara, Yarara me mete, lleva. Aquí soy yo quien mando. Hasta en casa, le callas a la vieja señora, y no, aquí mando yo y si no se va a hacer lo que yo digo, ya pejómase, ya lleva. Entonces le gusta que en las plazas le llamen maestro, que le honren, que le veré. Me acuerdo que un día fui llamado por un sacerdote hacia el interior. Él era el vicario de la diócesis y en su parroquia había uno muy carismático, como decía nuestro recordado padre Bogado. Y bueno, quiero que vengas y hables con todos ellos. Voy a reunir a toditos los grupos y especialmente a esta persona quiero que te dirijas, me dice, porque es incorregible. Y salgo entonces y le escucho, ¿verdad? Vengo ahí para ir con algo, faltar su pecueras ahí, porque acuerdan dore coi la poder. Acuerdan ñembo eja do yehuimba teje y sega tu añembo eo ayerepe Espíritu Santo gojabo y cuajeo. A las cuentas de ñominte de opere ya bojo, como si fuera que él bajaba al Espíritu Santo, como que el Espíritu Santo era su secretario, ¿verdad? Y sucedían las... No. Por eso, me recuerdo, Resurrección se llama una revista que no sé si sigue habiendo en Argentina, de la Renovación Carismática, sobre el tema de la imposición de manos, decía, no es la persona que impone las manos el que transmite el poder, sino la comunidad orante. Miren, la comunidad. El obispo cuando ordena al sacerdote no es el obispo, sino la iglesia a través del obispo está ordenando al sacerdote.
Muy bien. Entonces, uno que se quieren mandar la parte, quieren luego sentarse en primer lugar ahí en las reuniones y en las sinagogas, ¿eh? Quieren que le llamen maestro, padre, doctores. Usaron mucho de esto los protestantes cuando vino el Papa Francisco, porque le decíamos Santo Padre, y acá la Biblia dice que no hay que llamarle Padre, ¿verdad? Jesús se refería más bien a no apropiarnos de las cosas de Dios. Lo que es de Dios, para Dios, y lo que es del César, para el César, decía Jesús, ¿verdad? Algunos se apropian, gente aleana, gente yapuana, hasta incluso, como ahora sucedió en Estados Unidos, un gran escándalo, era una iglesia monumental, así tipo ese que tenemos por ahí, por calle Última, ¿verdad? Y ellos se llamaban ya luego apóstoles y profetas luego, con su esposa tenía el suministro, y ahora se divorciaron. Se pelearon por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y cada quien fundó su propia iglesia. Y eso causó mucho escándalo en todo Estados Unidos. Tenían una monumental iglesia con no sé cuántos miembros, ¿verdad? Y así entonces, no apropiarnos, que no te quieran llamar maestro porque uno solo es tu maestro, ni padre porque uno solo es tu Padre Celestial, decía Juan el Bautista, que llamaba para que se arrepientan y muestren su actitud de arrepentimiento, bañándose en el Jordán, bautizándose ahí, más bien como un signo de que se arrepienten y que quieren comenzar una nueva vida, como que limpiando allí sus males y levantarse entonces limpio de eso. Y entonces venían los fariseos y le decían: nosotros somos ya hijos de Abraham, nosotros no necesitamos eso. Y le va a decir Juan el Bautista: no digan más que son hijos de Abraham, porque Dios puede hasta de estas piedras hacer hijos de Abraham. Y a veces muchos piensan que ellos ya no necesitan. Y ahora estuvimos de retiro, ¿verdad? La semana pasada, Monseñor Ignacio Gogorza, tan ungido estuvo, pedimos muchas oraciones. Fue realmente espectacular cómo Dios se manifestó a través de este obispo, porque nos habló a nosotros de esa condición de que, vaya, yo ya soy sacerdote, el español, ¿verdad? Yo ya soy sacerdote, conviértanse ustedes, yo ya me convertí. Y empezó a sacarnos a nosotros algunas cosas, como dice, un día viene una mujer y me dice: padre, monseñor, le dice, en mi parroquia, en la predicación el sacerdote parece que no cree lo que dice. Nos da esa sensación, nos predica lindo, pero pareciera que él mismo no cree ni lo que él dice. Y él dice: me chocó como pastor, dice. Como creyente y discípulo del Señor me llamó la atención y me puse a reflexionar. ¿Cuántas veces nos vamos sin prepararnos? ¿Cuántas veces? Y esto así verá, apuntó bien y dice: nos vamos sin estar en la gracia de Dios, sin poner de nuestra parte realmente que creemos, porque el día que te ordenan te dice: realiza lo que haces y cree lo que predicas. Y muchos de nosotros, dice, nos volvimos tibios. Hoy ya no se habla de la tibieza. La tibieza es la peor enfermedad que está matando a los cristianos, dice, comenzando con los pastores. Y nos volvimos
en base a la función. Tengo que hacer bautismo. Bueno, me voy, celebro el bautismo, pero no busco ni convertir a la gente ni convertirme a mí, dice. Como funcionario nomás, como asalariado nomás, como decía Jesús. El buen pastor es capaz de dar hasta la vida por sus ovejas. Y el asalariado no le importa que el lobo coma todas sus ovejas. Total, él solamente quiere su sueldo. Qué impresionante cuando un pastor, y él decía, me baso más en mi experiencia personal, decía. El testimonio, cómo vale, cómo tiene fuerza cuando uno habla de su experiencia. Y así realmente vine impresionado por la forma como Dios nos habló a través de este sencillo y humilde obispo y sabio, ¿verdad? Así pues, entonces, el mayor entre ustedes será el que sirve. Me tocó, estando todavía yo como estudiante de teología, irme a mi parroquia. Y gente que eran del grupo en mi época, cuando yo estaba en el grupo de oración, venía luego una que siempre era la que acaparaba todo, ¿verdad? Y venía un poquito echando chispa. Y me dice, qué suerte que te encuentro. Me dice, quiero hacerte una pregunta a vos que sos teólogo, dice, que estás estudiando teología. ¿Es preferible obedecer a Dios o a los hombres? Le digo. Y decime, ¿qué es para vos obedecer a Dios y qué es obedecer a los hombres? Le digo. Mira, Dios me reveló, famoso, autorrevelaciones. Dios me reveló que yo tengo que irme a esos lugares donde no llega ni el catequista, ni el sacerdote, ni nadie, ni están bautizados, no tienen sacramento, que pito que flor. Y le digo, y vine a decirle al sacerdote que yo voy a salir, me prepararé para irme a esos lugares para llevar la palabra de Dios. ¿Y qué te contestó? Le? Y me dijo, Manápico ni la momburire jotaco pentereja sabe frente vengo y congo tu paore no debes acuerdas ni siquiera ula tu paopeles. Aquí en tu propia parroquia tenés mucho que hacer. ¿Para qué te vas a ir lejos? La caridad comienza por... Y vino enojadísima porque Dios le dijo en su oración. ¿Y vos qué me respondes? Me dice. Ay, juepete, qué compromiso. ¿Qué le dirían ustedes? Le digo yo, bueno, en primer lugar, si Dios te lo dijo, ¿quién te confirma que fue Dios quien te lo dijo y no fuiste vos nomás que te imaginaste que Dios te dijo porque es algo que vos querés hacer? Porque el sacerdote, aunque se haya equivocado, aunque no te dijo lo que vos querías escuchar, ya es un ministro ordenado y ya tiene la gracia de Dios a través del cual viene la unción del Espíritu Santo. Santa Teresa sufrió muchísimo porque dice, procuren, hermanas, le decía a sus carmelitas, buscar sacerdotes santos y sabios, porque había sacerdotes que no tenían ni siquiera idea de las experiencias de Dios, las experiencias místicas. Sufrió muchísimo, le decían que estaba loca, que coma más, que duerma más todavía en ese tiempo a las mujeres no se les tenía mucho en cuenta, ¿verdad? Y ahí la necesidad del discernimiento, como dice San Ignacio de Loyola, pues entonces cuando las cosas de Dios experimentamos, hay que pasar por el sedazo del discernimiento. Por eso a San Ignacio le llaman maestro del discernimiento. Y dice, primero, hay 3 maneras de discernir, dice.
Uno es el prudencial. Dios te dio sabiduría. Y a través de la experiencia de vida aprendiste ya muchas cosas que de repente uno dice, pero fulana me dijo así, pero eso no está bien. Dios ya te hizo con la chispa así del sentido común por el uso de la razón, te hizo ver que hay algo que aquí no funciona, no calza, no está bien, está fuera de lugar. Por la prudencia tienes que buscar clarificar eso. 2, el discernimiento comunitario. Había una señora que decía, cuando era tiempo en que iniciábamos también nosotros, ¿verdad? Y yo libero a la gente cuando empiezo a cantar en lengua. Y le digo, ¿cómo? Yo libero a la gente cuando canto en lengua. ¿Vos liberás? ¿No es el Señor el que libera? Nos apropiamos de cosas que no nos corresponden. O es la iglesia la que libera a través del poder de Dios. Por eso la comunidad es fundamental. Que te digan, te afirmen, y dice el Concilio Vaticano II, pero quienes van a determinar la autenticidad de los carismas son los pastores. Y por último, el discernimiento carismático, o sea, el que ya tiene camino hecho, crecido, ya tiene esa experiencia de Dios como tenían, por ejemplo, el Padre Pío. Venía la gente para confesarse y él ya sabía todos los pecados que tenían. Viene un masón para burlarse de él y se arrodilla. Y Padre Pío, como buen italiano, no sé si ustedes conocen el carácter italiano, ¿verdad? Es muy fuerte. ¡Pah! Le dio una bofetada. ¡Puerco! ¡Cerdo! ¡Sal de aquí!, le dijo. Le impresionó tanto a este señor que un día va a ser uno de sus mejores hijos espirituales. Porque la segunda vez que vino, ya le dijo toditos sus pecados. Entonces, Dios conoce nuestra realidad, ¿verdad? Y por eso hay hermanos crecidos que nos ayudan también, por eso en comunidad, para poder orar y que cada quien ponga su carisma, dice. Es lo que vamos a pedir al Señor. Y sobre todo, que el que quiera ser el más grande, que sea el sencillo, el que sirve, el que barre, el que sacude, el que ordena, el que sirve a todos. Y el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Decía en dos sentidos. Uno, si vos a vos mismo te inflás, Dios va a clavar tu globo y pero si vos mismo esperás que Dios te vaya dando la gracia, como dice Santa Teresa, hermanas, no crean que una por sí misma va a ser y alcanzar los grados de la oración, dice. Eso es Dios quien te lleva a vivir los grados de oración. Y entonces Jesús decía en primer lugar por Satanás, que se creyó más que Dios, por eso fue echado de la presencia de Dios. Y Jesús, siendo Dios, no escatimó, dice Pablo, a hacerse semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Vamos a pedirle eso al Señor, sobre todo, como decía Isaías, que realmente busquemos el arrepentimiento, la conversión, y en Jesús encontremos la gracia primera de buscar superar con la práctica de las virtudes nuestros defectos, nuestros pecados, nuestros vicios, y que sea el Señor que nos vaya dando la gracia de levantarnos, de crecer y de madurar. Que así sea.